Hoy te voy a pasar una idea para incluir personajes en nuestros fondos. Vamos a hablar de un segundo plano y un primer plano donde va a estar nuestro personaje. Esta idea es para que puedas primero trabajar todo el fondo libremente y luego, en un segundo paso, concentrarte solamente en el personaje. Vamos a poner una hoja blanca sobre el fondo que hayamos pintado y es importante que sea del mismo tamaño para que podamos realizar nuestro dibujo en la zona inferior de la hoja y después recortarlo, que nos quede toda la parte de arriba libre y que ahí se pueda ver el fondo. Voy a dibujar sobre mi fondo de selva y en este caso voy a comenzar haciendo tatán tatán, tatán tatán, una tortuga. Una tortuga muy grande, muy gigante, que va a estar acompañada de algunas formas que podrían ser rocas, podrían ser algunas hojas grandes y selváticas, podría ser un poco de pasto, podría ser alguna flor, podría ser cualquier elemento que combinara con lo que ya haya dibujado de la selva. También, si quisieras incluir más personajes, podrían estar al lado de la tortuga o incluso detrás, pero siempre en esta propuesta que te hago hoy, ubicados abajo de la hoja, porque después todo este sector lo vamos a recortar para ubicar sobre el fondo y que se puedan apreciar las dos cosas. La tortuga, en este caso, en un primer plano y el fondo en un segundo plano. Hay que tratar de que todos los dibujos estén unidos, que formen todos un solo bloque para que después todo eso se pueda sacar de un solo recorte. Fíjate que no hay espacios entre la tortuga y las hojas, entre las hojas y el pasto y entre las hojas del otro costado. Una vez que lo tengas dibujado, lo podés pintar con lo que quieras. Yo te recomiendo algún material que te permita mucha definición, como puede ser una fibra, un lápiz de color, una lapicera, y así se pueda distinguir bien por contraste de el fondo que hicimos con pintura, de ese fondo que tenía manchas, que tenía agua, que tenía muchas texturas. Entonces, al trabajar en tu personaje con una superficie muy lisa que te va a permitir el material, vas a generar un alto contraste, se va a distinguir muy bien. Sin embargo, podés hacerlo con el material que quieras, con papeles, con pintura. Eso sí, si usas pegamento o pintura, acordate de dejarlos secar muy bien antes de recortar.
Una vez que terminamos de pintar, vamos a pasar a la parte donde usamos la tijera para quitar todo este segmento coloreado de la hoja. Acá lo que te recomiendo primero es hacer un corte que te permita sacar toda esa franja que dibujaste de la hoja. Y esto te lo recomiendo para los cortes que hagas en general. Es mucho más cómodo recortar un segmento del papel mucho más corto, fíjate que yo ya saqué mucha parte blanca, que por ejemplo haber empezado a recortar este papel con toda la hoja completa. Entonces primero lo quitamos la franja para tener una zona más cómoda y después vamos entrando con la tijera teniendo mucho cuidado de no pasarnos y recortar el dibujo. Para esto también lo que te sugiero es que hagas un dibujo con formas simples para que luego no sea muy complejo recortarlo. Ya van siendo algunas cosas que sabes que hay que tener en cuenta al momento de pensar este dibujo. No tiene que ser muy grande para que no tape mucho del fondo. No tiene que tener muchos elementos y tampoco tiene que ser un dibujo muy complejo. Yo te recomiendo dibujar algunas pocas cosas y darle importancia a tu personaje para que luego puedas recortar con comodidad. Y una vez que terminamos de recortar, ya podemos ver cómo queda nuestro personaje sobre ese fondo, como si nuestro personaje estuviera en un escenario y ese fondo fuera un telón. Estamos trabajando por capas, una capa en el segundo plano del fondo y una capa en el primer plano del personaje. Lo único que nos queda es ponerle un poco de pegamento y listo, lo ubicamos sobre nuestro trabajo. Podés agregar formas que crezcan sobre los costados como otras hojas. La verdad que podés agregar si quisieras otra capa con otras formas. Acá empieza a jugar como siempre tu creatividad. Para terminarlo voy a tomar un marcador negro y voy a pasar un poquito en los bordes de esta capa que hice, en los bordes de la tortuga, en los bordes de las hojitas, en los bordes de ese pastito. Y lo que voy a hacer es darle con la línea un poco más de separación, un poco más de definición, para que haya como una pequeña sombra que haga que se distingan con mayor claridad el fondo y el personaje. Te invito a que pruebes esta técnica de introducir personajes en los fondos que nos permite trabajar con mucha tranquilidad primero en el fondo, pintándolo por completo, concentrándonos en sus texturas, y luego nos permite trabajar con la misma tranquilidad exclusivamente en el personaje. Y después, por medio de la técnica del collage, que es recorte y pegado, combinamos estas dos capas en un solo dibujo. Hasta la próxima.